noches, bienvenido a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a completar la serie de conferencias sobre la Constitución americana y como pueden notar estamos, como yo les dije, en un estudio nuevo background, así será, y una vez más seguimos mejorando la audiovisión. Vamos a completar la Constitución, hablando de la Constitución en sí, que en realidad hemos cubierto más que pocos puntos. Pero por otro lado, yo no les voy a leer la Constitución americana. Eh, Les voy a decir algunas eh, cosas importantes. Y como yo dije la última vez, las constituciones no necesitan remotamente ser tan largas como casi todas las constituciones del resto del mundo han sido a través de la historia. La Constitución americana tenía 4 pliegos de pergamino originalmente. Cuando la publicaron, tenía 6. Ahora mismo, esta Constitución de, a ver, sí, de bolsillo que yo tengo y que cualquiera la puede pedir y se la manda del Cato Institute, tiene, incluyendo las firmas, incluyendo todas las enmiendas hasta hoy en día, tiene 40 páginas. Eh, y si fuera más grande, por ejemplo, en forma de libreta, probablemente tendría 30 páginas. No, no es necesario. Y es la única constitución en el mundo, la primera escrita y la única que vamos para 250 años y todavía sigue intacta a través de todos los abusos y todos los problemas que ha habido. El primer artículo es sobre el Congreso, el segundo sobre el Poder Ejecutivo, sobre el presidente, incluyendo algo que no hemos mencionado en ninguno de los programas anteriores, que es el colegio electoral. Ahora enseguida ya lo voy a explicar brevemente. El tercero es sobre el Poder Judicial, que lo único que dice la Constitución es que habrá una Corte Suprema y que los jueces son electos por vida y nada más que pueden ser eh, mm, sacados del puesto por el proceso de impeachment, enjuiciamiento por los mismos crímenes que el presidente y cualquier otro eh, eh, oficial federal, eh, traición, corrupción y la frase que nunca se definió, high crimes and misdemeanors. Y no ha habido nunca un impeachment o sea, que lo hayan eh, sacado del puesto del presidente ni del vicepresidente. Ha habido 3 o 4 casos a través de la historia de jueces federales, algunos miembros del Congreso, uno muy conocido de aquí del sur de la Florida, el juez federal Alcee Hastings, que fue juez por 20 años por el condado de Broward, después de haber sido destituido de la Corte Suprema por corrupción. Se presentó a elección al Congreso y lo eligieron por 20 años. Esa es la afamada democracia que se defiende tanto. Y que, aunque lo que dijo Churchill, que es el peor de los sistemas, excepto pero ninguno mejor, yo no estoy ni siquiera convencido de eso, pero yo no tengo respuesta tampoco. Así que el colegio electoral fue otra de las grandes controversias durante la convención. Y el delegado de Pennsylvania, Gouverneur Morris, que como yo les dije la última vez, fue quien redactó puño y letra toda la constitución y la hizo más compacta porque era mucho más larga, tenía muchos más artículos
Y no solo eso, escribió, inventó el prólogo que, como yo les dije, define los poderes de la Constitución y lo que un gobierno puede y debe hacer. Él fue el que primero propuso que el presidente, ya después que, bueno, no después, el término del presidente de dos periodos de 4 años, la reelección y el veto, eso se decidió en el último mes, en las últimas 3 semanas, yo diría. Pero el colegio electoral fue el método que se acordó, porque aunque el Gouverneur Morris propuso el voto directo, o sea, que el presidente fuera electo por el voto directo del pueblo, de los votantes. Y por supuesto, recuerden esto también, el voto era muy restringido al principio y estaba limitado a cierta propiedad y nada más que los hombres blancos podían votar. Las mujeres no votaban y por supuesto los esclavos tampoco. Y por supuesto los ilegales tampoco, cuando que no había ilegales, porque la ciudadanía se definió de cierta manera en la Constitución, pero no en sí, y hasta la guerra civil no pasó y todavía estamos en eso, hay un caso ante la Corte Suprema todavía. Así que lo que se decidió fue que los votantes votaran por electores, un grupo de electores en cada estado eh, se presentaba a favor de cada candidato a la presidencia. Entonces los votantes votaban por esos electores, los cuales no estaban obligados, aunque así era como se habían presentado a favor de tal y tal candidato, pero cuando llegaba la hora después de la elección de reunirse para contar los votos y decir por quién iba a votar, podían simplemente cambiar y votar por quien ellos quisieran. Y ha habido varias veces que han votado por otros candidatos, todavía relativamente reciente. Así que se fue la adopción del colegio electoral que se hizo una vez más para eh, alejar más la constitución de esa democracia que nunca se mencionó ni en la declaración de independencia, ni en la constitución ni una sola vez. Esa es la razón del colegio electoral. Y todavía sigue siendo porque, como todos ustedes que están viendo y oyendo este programa bien saben, todavía sigue la controversia con el fraude electoral. Eh, a estas altas horas, los líderes del Partido Demócrata rehúsan aprobar el proyecto de ley para exigir prueba de ciudadanía para registrarse a votar y prueba de identidad con una foto para votar sí, durante la elección. En las encuestas, que como ustedes bien saben, yo no pienso mucho de ellas, pero cuando hay una mayoría tan grande, pues simplemente hay que darle cierto valor. Y un 83% de todos los votantes, incluyendo casi un 70% de los demócratas, están a favor. Todas las minorías, los negros, los hispanos, los asiáticos, todos y cada uno, los hombres, las mujeres, pero no los líderes del Partido Demócrata. Dice que eso es discriminatorio. Cuando se ha entrevistado, por ejemplo, sobre todo a negros, a la calle, los negros dicen, pero ¿cuál es la discriminación si le hace una foto con identificación que hace falta aquí hasta para respirar? En fin, esa es la razón del Congreso, del Colegio Electoral. La Constitución original tiene 7 artículos. Como he dicho, primero el Congreso, el segundo el presidente, el tercero la Corte Suprema. Artículo 4. Estas cosas se las tengo que leer porque yo no me sé la Constitución de memoria, ni mucho menos. Casi, pero no. Siempre tengo que consultar para estar seguro. Eh, el artículo 4 se refiere a que todas las leyes que pasa el Congreso apliquen en todos los estados. Todos los estados las tienen que aceptar, todos y cada uno.
como si fueran eh, y en realidad básicamente eso es, hay varias otras secciones. El artículo 5 se refiere a las enmiendas que pueden ser propuestas por dos terceras partes de cada una de las dos cámaras y tiene que ser aprobada por dos terceras partes para que entonces vayan a los estados y al pueblo a votación. El artículo 6 es muy importante porque es lo que se conoce como eh, la ley suprema, el artículo de supremacía. Es el artículo 6, donde dice que todas las leyes federales tienen supremacía sobre todas las leyes estatales. Y el artículo 7 finalmente se refiere al método de eh, aprobar la constitución de, de bueno, que se refiere a que cada estado debe elegir a una convención específicamente nada más que con el propósito de aprobar o rechazar la Constitución. Ese es el artículo 7. Hay una serie de otras curiosidades, por ejemplo, los poderes enumerados en el artículo 1, sección 8, nada más que son 18. Hay nada más que 18 cosas que el Congreso de Estados Unidos puede hacer. Está autorizado por la Constitución para hacer. Pero al final de la sección 8, el párrafo final, es el párrafo que a través de los años se ha usado para expandir los poderes del Congreso y decirle que son los poderes que implica la Constitución, pero no están enumerados. Eso es lo que ellos han querido que sea. Y las cortes unas veces lo han aceptado, la mayor parte de las otras veces no lo han aceptado. Pero en la frase específica que quiero que vean, el Congreso tiene el poder para hacer leyes que sean necesarias y propias para el funcionamiento del gobierno. Necesaria y propia. Esa es la cláusula, el nombre de la cláusula. Y la número 9 también es importante porque incluye una serie de leyes muy importantes, de poderes o de limitaciones muy importantes. Por ejemplo, se incluye ahí el habeas corpus, se incluye la prohibición a que el Congreso pase leyes ex post facto, que quiere decir después del hecho. No se puede pasar una ley después que, por ejemplo, se comete un crimen o cualquier violación. El Congreso no puede pasar, vamos a decir, en junio de este año. El Congreso en septiembre de este año no puede pasar una ley prohibiendo el acto que pasó en julio, la retroactividad de las leyes, como conoce en español. Y esa es la Constitución, corta, compacta, con poderes extraordinariamente limitados a lo que puede hacer o no hacer el Congreso. Y entonces pasamos a la ratificación, un proceso de ratificación es la palabra que es un momento no podía acordarme. En junio de 1788, casi 9 meses después de que la Constitución se había aprobado, ya 8 estados la habían aprobado. En junio vino el, la- el, el final, o sea, fue el mes decisivo.
El 2 de junio era la me van a perdonar, pero estas cosas una vez más tengo que consultarlas porque no quiero equivocarme. Esto tiene que ser exacto para que todos sepan cómo y cuándo pasó. La convención de Virginia era el 2 de junio, la convención de New York el 17 y la convención de New Hampshire el 18. Todos los estados se esperaba que la votación fuera reñida, pero en el estado de New York específicamente se esperaba que fuera rechazada la constitución. ¿Qué pasó? Que a pesar de que New Hampshire eh, se iba a reunir el 18, ya New Hampshire se había reunido anteriormente y habían debatido mucho la constitución, pero no habían votado, habían puesto para una segunda vuelta. Entonces, aunque fue el 18, el 21 ya habían aprobado la constitución, la aprobaron 57-46. New Hampshire fue entonces el noveno estado en aprobar, en ratificar la constitución y con eso la constitución entraba en vigor. Pero sin Virginia y sin New York, la unión no podía existir. New York era el puerto más importante por donde estaban entrando casi todas las importaciones y Virginia era el estado más grande, incluyendo el estado de George Washington, que todos esperaban que fuera el primer presidente. Pero imagínense ustedes lo que hubiera pasado si Virginia no hubiera ratificado la Constitución. No se sabe lo que hubiera pasado, no se sabe si Washington hubiera podido ser el primer presidente. Pero bueno, Virginia fue la más esperada de todas por dos razones. En primer lugar, James Madison, el principal propulsor de la Constitución, como ya hemos hablado, pues iba a defender la Constitución y el proceso de ratificación. Pero algo muy importante, Madison logró al principio, logró que Edmund Randolph, el gobernador de Virginia, quien no había firmado la Constitución, pero Madison logró que Randolph apoyara la ratificación. No solo eso, Randolph fue el que en su primer discurso de buenas a primeras sorprendió a muchos diciendo que él iba a votar a favor de la ratificación. Pero tenían unos contrarios extraordinariamente peligrosos, duros, difíciles, especialmente Patrick Henry, que era el abogado más conocido de Estados Unidos y el mejor orador del país. Y Patrick Henry no fue a la convención, se negó a ir, eh, y estaba George Mason, que como ya hemos hablado muchas veces, también se negó a firmar la Constitución y fue uno de los que más la estuvo atacando en el estado de Virginia, tratando de que no se ratificara, que se rechazara. Sí, principalmente porque no se había incluido la Declaración de Derechos que el mismo Mason la había escrito del estado de Virginia un mes antes de la Declaración de Independencia escrita por Jefferson en Filadelfia. Y pues hubo debates. Patrick Henry en una tanda se pasó 3 días consecutivos hablando. 3 días, sin saber la palabra. Al final ya casi exhausto, pero no pudo, porque pues eh, sobre todo Madison le refutó punto tras punto tras punto. Entonces lo que trataron de hacer fue de ratificar la Constitución condicionalmente, pero Madison, entre otros, se negó rotundamente. Esto o se toma o se deja como está. Entonces, lo que hicieron fue que recomendaron, ratificaron, pero recomendaron que se adoptara una declaración de derechos, Bill de Derechos, lo cual ya Madison se había comprometido a hacer y lo hizo la primera administración de Washington. Aún así, la votación en el estado de Virginia nada más que fue 89-79. O sea que tuvieron que hacer una labor tremenda. Y entonces llegó New York.
Pero recuerden lo que hemos hablado tantas veces también, las comunicaciones eran tan difíciles y tan lentas que cuando New York se reunió en un pequeño pueblo que se llama Poughkeepsie, en el norte del estado, todavía no se sabía ni que New Hampshire, ni mucho menos que Virginia habían ratificado la Constitución. Y la oposición en el estado de New York, especialmente por el gobernador George Clinton, estaba casi que 3-1 a favor de rechazar la Constitución. Alexander Hamilton fue el que casi él solo, una vez más hizo lo que Madison hizo en Virginia y rebatió punto por punto, punto por punto. Entonces, finalmente, antes de la votación en New York, se enteraron que tanto New Jersey, New Hampshire como Virginia ya habían ratificado la Constitución. O sea, la Constitución se iba a adoptar. Pero ¿qué pasó? Que aún así no se sabía si la iban a adoptar y si New York hubiera sido muy difícil empezar el gobierno. Entonces lo que pasó fue que Alexander Hamilton amenazó a los constituyentes diciendo, si ustedes rechazan la constitución, si ustedes no ratifican la constitución, yo mismo personalmente me comprometo a ser el líder de un movimiento para lograr que la ciudad de New York, la isla de Manhattan y Long Island y las distintas eh, barrios que todavía existen, se separen del estado de New York y la ciudad se convierte en un estado. Y como los delegados de la ciudad de New York, todos que estaban a favor de la ratificación, pues la amenaza tuvo más que suficiente poder y eventualmente New York adoptó la constitución por 30-27 votos. Con eso nada más que quedaron Carolina del Norte, que no había votado todavía, y ni Rhode Island, que nunca la aprobó. El gobierno empezó, Carolina del Norte se sumó ya después que Washington había sido electo, y Rhode Island unos meses después. Entonces, eh, Washington fue electo sin oposición por todos los votos del colegio electoral. Y empezó el gobierno. El invento, la teoría, se pone en práctica con la primera administración de George Washington. ¿Qué es lo primero que hace Washington? Nombrar un gabinete. Eso no está en la Constitución. Eso lo hizo él, lo inventó él o sus consejeros. Y el primer gabinete fue superestelar, incomparable con nadie. Alexander Hamilton fue el secretario del Tesoro, porque aunque se hubiera querido que Robert Morris, el financiero de la revolución, hubiera sido por sus problemas legales y de deudas, estaba en la cárcel. Inclusive Morris recomendó a Hamilton, que había sido de todas maneras ayudante del general Washington durante la guerra y coronel eh, en la batalla de Yorktown, la última decisiva. Hamilton fue el líder que tomó uno de los últimos puestos de los ingleses antes del pueblo de Yorktown. Hamilton, secretario del Tesoro. Thomas Jefferson fue nominado. Él era el enviado a Estados Unidos de Francia y regresó para formar parte del primer gabinete. Eh, Ed, eh, Edmund Randolph, el gobernador de Virginia, fue el primer fiscal general, Attorney General. Y el general Henry Knox, el oficial de artillería íntimo amigo del general Washington, que estuvo con él durante toda la guerra, desde Bunker Hill, fue secretario de la guerra. Y tal como Madison sobre todo, pero muchos otros se comprometieron, la Declaración de Derechos, el Bill de Derechos, fue aprobado casi inmediatamente en los primeros días del gobierno
y del Congreso. Madison resultó el presidente de la Cámara, Speaker of the House. Eh, y todo fue nuevo. El gabinete se adoptó, se pasó la ley de la ley judicial de 1788 que creó la Corte Suprema. Y la primera Corte Suprema de Washington también fue estelar. John Jay fue uno de los tres que escribió los documentos, los ensayos federalistas. Fue el primer jefe juez y varios otros. eh, Les voy a leer los nombres que estuvieron, casi todos ellos estuvieron en la eh, Asamblea Constituyente en Filadelfia. Eh, John Rothschild, de Carolina del Sur, John Blair, de Virginia, William Cushing, James Wilson, de Pensilvania, Robert Harrison, que después fue sustituido por James Iredell. Y el primer gran logro del gobierno de Washington fue lo que se le llamó la asunción de las deudas, de todas las deudas federales y estatales, y la creación del primer Banco Nacional de Estados Unidos. Los dos propuestas escritas, las leyes por Hamilton él solo, lo que la escribió, la ley, eso fue inconcebible. Tiene 50 y pico de páginas y Hamilton la escribió en una noche. Hamilton era un genio y así probó ser, pero ese proceso de asumir las leyes provocó la primera gran división política en el país. Porque aunque Madison había estado aliado con Hamilton en el proceso de ratificación, en cuanto la Constitución fue ratificada y Washington fue electo presidente y Madison electo presidente de la Cámara de Representantes, Madison y Jefferson, que eran muy amigos, aunque Jefferson era bastante mayor que él, se aliaron para oponerse a la asunción de las leyes que Hamilton había propuesto. Y muy famosamente, eso se decidió una noche. El primer, eh, la sede del primer gobierno fue la ciudad de New York. Y una noche caminando por las calles, Jefferson y Hamilton, eh, Jefferson invitó a Hamilton a comer y se pusieron de acuerdo en un intercambio muy definitivo. A cambio de que Jefferson y Madison, porque Madison era el importante porque era el presidente de la Cámara, a cambio de que los dos apoyaran el proyecto de ley de asumir todas las leyes, eh, se le concedió al sur a que la capital, la nueva capital, que todavía no se había empezado ni a diseñar, estuviera situada en el sur, en, un, en una tierra que se dieron los estados de Virginia y de Maryland, y ese es el distrito de Columbia, el DC, después del nombre de la ciudad de Washington, de la capital. Ese fue ese compromiso y se pasó la ley, y lo mismo, con mucha oposición, también se pasó el Banco Nacional. Eso de entrada le dio credibilidad y le dio estabilidad al gobierno después de todos los problemas que hubo en los años anteriores desde que se ganó la guerra. Y también empezaron a haber problemas serios en relaciones externas, porque en eso empezó la Revolución Francesa. Empezó en 1789, unos meses después que Washington había sido electo, y duró a través de toda su presidencia. Y Jefferson, que estaba allá todavía cuando empezó la Revolución Francesa, y los meses antes, Jefferson abiertamente estaba apoyando
a los revolucionarios, que incluían el general Lafayette, que había peleado en la revolución, después había regresado a Francia y era un hombre extraordinariamente popular, pero Lafayette apoyaba al rey. Es más, el rey lo nombró mariscal de campo y uno de los jefes de su guardia personal. Y durante el proceso de la revolución, eh, pues toda esa gran popularidad de Lafayette la fue perdiendo poco a poco hasta que casi pierde la cabeza. En definitiva, eh, se tuvo que exiliar estuvo preso varios meses durante la revolución, pero se pudo escapar, que no le cortaron la cabeza y eventualmente, pues, eh, fue al exilio y pues como tanto gente ilustre que la revolución francesa mató, causó problemas tremendos aquí internos en en la nueva República Federal Americana, porque el grupo que apoyaban a la revolución, incluyendo a Jefferson y a Madison también al principio, pues estaban a favor de eso. Inglaterra y Francia estaban en guerra poco después de la Revolución Francesa. Empezó la guerra que terminó siendo casi otra guerra mundial, de nuevo. Y por supuesto, después llegó Napoleón y pues 20 años más de guerra en toda Europa. Pero con aquello, el problema principal era en el mar, porque tanto Gran Bretaña como Francia estaban deteniendo a los barcos comerciales americanos, más los ingleses que los franceses, porque Gran Bretaña tenía una marina de guerra muchísimo más grande y más poderosa que la de Francia. Entonces eso se reflejaba en el gabinete y, y poco a poco Washington, el general Washington se iba exasperando porque las reuniones del gabinete eran peleas de gallos, sobre todo entre Jefferson y Hamilton. Empezó con la cuestión de las deudas y del banco, pero después se agravó considerablemente con la Revolución Francesa y todas las divisiones que trajo. Pero en términos generales, una vez más, Washington sentó los precedentes de todo lo que pasó. Sentó hasta el precedente de que le dijeran Mr. President. Hasta sobre eso hubo controversia. Por ejemplo, el vicepresidente John Adams, que fue el vicepresidente con Washington, fue electo sin oposición. Adams era un hombre muy pedante y quería que a Washington le dijeran su majestad, su alteza, su grandeza, todos los inventos. Pero Washington dijo que de eso nada, que con decirle señor presidente era más que suficiente. Y hasta eso sentó un precedente. Todo lo que se hizo en ese primer eh, gobierno de Washington, esos primeros 4 años, sentaron precedentes. Y también todas las leyes que se pasaron para crear el gobierno sentaron precedentes, por supuesto. Eh, Valdría la pena eh, dedicarle mucho más tiempo a la administración de Washington, aunque en realidad en la segunda administración hubo todavía mucho más división y en ese sentido fue más importante por las cosas que pasaron. Pero la asunción de las deudas y la creación del Banco Nacional fueron, y por supuesto, pasar de ley e incorporar en la Constitución como los primeros 10 enmiendas del Bill de Derechos, todo eso fue extraordinariamente importante para el funcionamiento del primer gobierno. Así que, básicamente eso fue lo que pasó durante la primera administración de Washington. Esa división entre los que apoyaban
a Jefferson y a la Revolución Francesa y estaban opuestos a la centralización de la República, que fue lo que Hamilton quiso y logró. En realidad también dio lugar a la primera creación de partidos. Los que apoyaban a Washington y a Hamilton se les empezó, y también los que apoyaron de inicio la aprobación de la Constitución, se les empezó a llamar federalistas. A los que estaban en contra, sobre todo durante el proceso de ratificación, se les empezó a decir antifederalistas, pero eso es un nombre que no pegó nunca, ¿no? Cuando Jefferson llegó y empezó la división ya por motivos ideológicos, entonces el partido que eventualmente se creó alrededor de Washington y Madison, primero se le llamó Republicano Demócrata. Dice que, curiosidad, lo que hoy en día son republicanos y demócratas, empezó como los dos, como republicanos y demócratas, y ganaron la tercera elección. Washington fue electo también unánimemente sin oposición en un segundo término, pero la tercera elección en 1800, que fue entre John Adams, perdón, ya John Adams había sido electo el segundo presidente en 1896, pero en el 1800 Jefferson fue, que era su vicepresidente, fue contra él como presidente. Esa fue la primera elección que fue decidida en la Cámara de Representantes. Y una vez más, eso es interesantísimo todo lo que pasó, porque Jefferson, en resumidas cuentas, terminó debiéndole la presidencia a Hamilton, que durante el proceso de votación en la Cámara logró que eh, cambiaran los votos algunos. Pero eso es para otra vez. El jueves, como ya ustedes saben, volvemos a nuestro programa de martes y jueves a las 8 de la noche por YouTube y Rumble. El martes hablaremos de política otra vez, eh, sobre todo de Irán, con lo que pasó el fiasco del fin de semana, que yo pensaba que exactamente era lo que iba a pasar. Así que, sin más, les agradezco que sigan hablando del programa, que lo sigan viendo, por supuesto, y eh, cualquier cosa que nos escriban sin libertad nada, navidadnadavale.com. Así que sin más, les agradezco que sigan viendo el programa y les doy las buenas noches.